es el miedo, el pánico del capitalismo a los pueblos en armas que habían sido capaces de derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la enorme influencia de los partidos comunistas, de los partidos de izquierda, en la zona de influencia del capitalismo, lo que temían. Y por ello, fundamentalmente, se crea la OTAN. Bueno, pues la OTAN tiene previsto que uno de los motivos por los cuales podría intervenir militarmente en cualquier parte serían inmigraciones masivas que pusieran en peligro también su seguridad, tal y como estamos viendo en este momento con los emigrantes, que por otra parte, ya que hablamos de eso, es muy importante que se sepa que según Naciones Unidas, según ACNUR, el número de personas emigradas, desplazadas, que huyen o del hambre o de la guerra, son 52 millones de personas, sin contar los 5 millones de palestinos. Syriza, el gobierno de Syriza, ANEL, ofrece a la OTAN la isla de Cárpatos, una isla en el Egeo, para instalar la mayor base aérea militar de la OTAN en el este de Europa. Este tribunal, como decía, pretende ser un instrumento de información y un instrumento también de movilización y de organización. Y también es un llamamiento a las organizaciones revolucionarias y a las personas y organizaciones democráticas en general. Es hora de romper el bloqueo mediático, es hora de denunciar a esa supuesta izquierda que en la práctica lleva a cabo el programa de la OTAN. ¿Es verdad que la OTAN surge en 1949 frente a la amenaza de la Unión Soviética? No, es mentira. Es una de las mentiras fundantes más importantes de la OTAN, porque inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, quienes preparaban la Guerra Fría, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, empiezan a levantar un fantasma con los pies de barro, como es la amenaza de la Unión Soviética. Nadie entonces en su sano juicio se podía creer semejante cosa, que un país que había perdido 20 millones de habitantes, un país destrozado, pudiera ser alguna amenaza militar contra alguien. Muy por el contrario, un senador norteamericano, uno de los promotores de la OTAN, dice explícitamente: una de las funciones fundamentales de la OTAN será luchar por abortar cualquier peligro de subversión interna. Es decir, es el miedo, el pánico del capitalismo a los pueblos en armas que habían sido capaces de derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la enorme influencia de los partidos comunistas, de los partidos de izquierda, en la zona de influencia del capitalismo, lo que temían. Y por ello, fundamentalmente, se crea la OTAN. ¿Qué significado tiene el bombardeo masivo de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999, 10 años después del hundimiento de la Unión Soviética y además con Javier Solana como secretario general de la OTAN? En 1999, cuando la OTAN bombardea Yugoslavia, en ese momento se celebra en Washington una cumbre de la OTAN. Una cumbre de la OTAN financiada por todas las empresas armamentísticas, incluida la industria farmacéutica, que tiene intereses directos en la fabricación de armas químicas y biológicas, la industria farmacéutica que luego nos impone los copagos en la sanidad pública. En ese momento la OTAN define explícitamente que sus objetivos no son, como hasta entonces,
el actuar frente al ataque de un enemigo externo a uno de los países miembros, sino que la OTAN puede intervenir en cualquier parte del mundo, allí donde se vean en peligro su seguridad nacional, que Estados Unidos la extiende a prácticamente todos los aspectos de la vida, desde luego su seguridad energética, es decir, donde esté en peligro no el abastecimiento de petróleo, sino precios del petróleo que no controle, y también un elemento que ahora es de máxima actualidad: las migraciones masivas, la partición de la ex Yugoslavia, de la Yugoslavia combatiente frente al nazismo, que fue capaz de unificar países con etnias, con grupos religiosos diferentes bajo un régimen socialista, como fue la República Socialista de Yugoslavia con Tito, fue dinamitada fundamentalmente por Alemania. Alemania es la que promueve el primer estallido, que es el de Croacia. Alemania está entrenando. Hay datos que demuestran que está entrenando militarmente y dotando de armamento a los Ustashi, que son los fascistas croatas después de la Segunda Guerra Mundial, y la independencia de Croacia, aquí, que para reconocer el derecho de autodeterminación a Cataluña o al País Vasco o a Galicia parece que se hunde el mundo. Croacia fue reconocida como país independiente en primer lugar por Alemania y por el Vaticano. Un Vaticano que, como creo que sabe mucha gente, tuvo una participación directa en el hundimiento de la Unión Soviética. Entonces, este estallido de la ex Yugoslavia responde a muchos intereses. Primero, el dinamitar un país socialista, el introducir la desestabilización en el seno mismo de Europa, facilitar el control del paso de los oleoductos que vienen del Mar Caspio y de otros países del este de Europa, instalar la base de la OTAN más importante en Kosovo y permitir la financiación de un grupo terrorista como es la UÇK a partir de la entrada masiva del narcotráfico desde Turquía. El papel de Javier Solana es la encarnación de la estafa democrática, de una de tantas que se ha ejercido sobre los pueblos del Estado español, y una de las más significativas es el referéndum de la OTAN. Para las personas que hayan nacido después, recuerdo que la campaña de la OTAN estuvo plagada de chantajes y de amenazas. Uno de ellos fue la amenaza directa de un golpe de Estado por parte de Felipe González la noche anterior de la votación, la amenaza con que los tanques norteamericanos iban a pasar por las calles de Madrid si se votaba que no a la OTAN. Aún así, el pueblo vasco, el pueblo catalán y el pueblo canario votaron masivamente que no a la OTAN, y el que muchos pueblos también no llegamos a ganar, a que el no ganara, pero hubo una votación muy importante. Incluso hay datos de personas relevantes, no de la izquierda, de periodistas cualificados, que en su momento hablaron de que podía haber habido un pucherazo. Incluso para quienes votaron que sí, la estafa ha sido total. Votaron que sí con 3 condiciones: que España nunca pertenecería a la estructura militar de la OTAN, que la presencia militar norteamericana en suelo del Estado español iría disminuyendo progresivamente y que nunca habría instalación de armas nucleares en la península. No solamente estamos en la estructura militar, sino que tuvimos al secretario general de la OTAN, Javier Solana. La presencia militar norteamericana no ha hecho más que aumentar con la instalación del escudo antimisiles
en la base de Rota y ahora del Comando de Estados Unidos para África en la base de Morón, que supone una presencia permanente de un máximo de 4.500 efectivos que constituirían las fuerzas de intervención rápida, que podrían ir a cualquier país del mundo en 2 días o incluso en horas. Y, en tercer lugar, el tema de las armas nucleares. Aprovecho para decir que en este momento, en estos días, están desplegándose armas nucleares en Italia, en 2 bases de la OTAN, en Aviano y en Brescia, en Bélgica y en Alemania. Del Estado español no sabemos nada. Bueno, Ángeles, ¿qué significa la negociación de Syriza con Israel y qué puede significar la de la OTAN con Grecia y sus acreedores? Estando Syriza en el gobierno, se produce una negociación de Grecia con Israel de apoyo mutuo, de realización de maniobras conjuntas, de proyectos armamentísticos comunes, al mismo nivel que sitúa a Grecia en este momento, en el nivel de relación militar con Israel, al mismo nivel que Estados Unidos. Syriza, el gobierno de Syriza, ANEL, ofrece a la OTAN la isla de Cárpatos, una isla en el Egeo, para instalar la mayor base aérea militar de la OTAN en el este de Europa, ¿no? Yo creo que eso indica bien cómo la Troika, las negociaciones con la Troika tuvieron a la espalda los tanques de la OTAN. ¿Y cuál es el objetivo del Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista de la OTAN? El primero, sin ninguna duda, es un objetivo movilizador y organizativo. Es decir, el tribunal no pretende ser una cosa aislada, que se haga y se termine y punto, sino pretende servir de catalizador para que resurja un movimiento popular capaz de enfrentar los retos que la escalada bélica y armamentista nos está planteando. Este es un tribunal que asume que estamos en guerra, que esto no ha hecho más que empezar y por lo tanto que va a juzgar lo que ha sucedido hasta este momento. Todo lo que está sucediendo en el mundo, que efectivamente son guerras abiertas, guerras de baja intensidad como la que están sufriendo el pueblo ucraniano o los pueblos de América Latina, o la guerra social con muertos, que es la que está desencadenada contra las familias obreras y los sectores populares a lo ancho y lo largo del mundo, pero desde luego también y de una manera muy destacada en el Estado español. Este tribunal, como decía, pretende ser un instrumento de información y un instrumento también de movilización y de organización. Y también es un llamamiento a las organizaciones revolucionarias y a las personas y organizaciones democráticas en general. Es hora de romper el bloqueo mediático, es hora de denunciar a esa supuesta izquierda que en la práctica lleva a cabo el programa de la OTAN. No se sabe si porque se han creído el discurso o por qué otro procedimiento, pero es verdad que esa izquierda equivocada o cooptada está contribuyendo decisivamente a que la gente no sepa, no oiga y no hable cuando realmente la sangre de los muertos y el ruido de las bombas está cada vez más cerca, ¿no? Entonces esperamos que el tribunal, además de las movilizaciones que va a haber en los diferentes lugares del Estado español, nos ayude a movilizarnos, nos ayude a organizarnos, a perderles el miedo.